tardes a todos. Un gusto estar acá en esta reunión en la que tenemos el agrado, la felicidad de poder tener al equipo a la dirección de rehabilitación de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que hace tiempo que teníamos ganas de tener esta charla y poder hablar de lo que es el Certificado Único de Discapacidad, que es una consulta súper frecuente y que es muy importante que sepamos de qué se trata. Así que, nada, feliz de tenerlos acá. Tuvimos la suerte que estuvieran con nosotros el Día Mundial, y bueno, y hoy los tenemos de vuelta, que nos van a contar de qué se trata, qué es el certificado, cómo lo gestionamos, etc. Así que, yo lo perdí a César, chicas. ¿Está César? No, acaba de avisarme que se le desconectó. Me preguntó si se nos había desconectado a todos o al solo, así que ahora ya va a volver. Bien. Lo perdimos a César, pero Para ya mí vuelve, como es una escucharon. señal, ¿eh? Bueno, no sé si se quieren presentar, chicas. Sí, por supuesto, nos presentamos. Nosotros formamos parte de la Dirección de Rehabilitación, ahora César les va a contar bien de dónde depende la dirección, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Somos un grupo de 14 profesionales que conformamos el área de abordaje territorial y comunitario en discapacidad, y actualmente a raíz de la pandemia, bueno, hemos reformulado un poco el trabajo y empezamos a trabajar a través de Zoom, dando capacitaciones. Creemos firmemente que cuanto más información la gente tenga, mucho más ágil se hacen las cosas y mucho más se puede pelear y defender los derechos de cada una del colectivo de las personas con discapacidad. Con lo cual, nada, a lo largo de toda la presentación, solamente lo que les vamos a pedir es que dejemos las preguntas para el final, como para no ir interrumpiendo la presentación. Está pensado para que quede un espacio interesante al final de la charla, para que se puedan hacer todas las preguntas, todas las dudas. Les vamos a dejar correos electrónicos donde también se van a poder comunicar con nosotros por casos puntuales, quizás para si no quieren exponer alguna situación puntual por la plataforma, que nos puedan escribir a nosotros, así que por eso no va a haber ningún problema, ya que todos los correos electrónicos que vamos a brindar en el día de hoy son los correos que respondemos específicamente nosotros, así que por eso no va a haber problema. Y César sigue sin estar. Ahí está, ahí lo vi. ¿Lo viste? ¿Sí? Ahí. Acá está. Pero está sin cámara y silenciado. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ahora casi sí. que pensamos. No, porque cada vez que quería activar, bueno, se me cortaba. Bueno, en fin. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Ahí estaba escuchando a Sol que estaba contando un poco de lo que tiene que ver con lo que, bueno, vamos a trabajar el día de hoy, con el Certificado Único de Discapacidad. Les cuento un poco, nosotros desde la Agencia Nacional de Discapacidad estamos llevando adelante este tipo de intervenciones con distintas organizaciones, con organismos del Estado Nacional también, de distintas provincias, donde informamos sobre el Certificado Único de Discapacidad y los distintos beneficios y servicios que están asociados, además de los derechos. Les vamos a contar en la jornada del día de hoy, comparte, bueno, acá me acompaña el equipo del Departamento de Evaluación y Valoración de la Discapacidad y del Departamento de Automotores, donde vamos a estar viendo algunos trámites que llevamos adelante desde la Dirección de Rehabilitación, como el símbolo internacional de acceso, como la franquicia impositiva, la libre disponibilidad, y también, bueno, les vamos a contar los distintos requisitos para ingresar a una evaluación para certificar de discapacidad, cómo funcionan las juntas evaluadoras, y también algunas cuestiones que están asociadas, como les mencionaba, derechos y beneficios que otorga el Certificado Único de Discapacidad. Les cuento que la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo que hace pocos años que está vigente, que está conformado con 4 áreas que estaban en distintos lugares del Estado Nacional, por ejemplo el Servicio Nacional de Rehabilitación, que formaba parte dentro del Ministerio de Salud de la Nación, la CONADI, que es la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, que estaba en la Secretaría General de la Presidencia, la Comisión Nacional de Pensiones también, que
que formaba parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el Programa Federal Incluir Salud. Se conformaron, se unificaron a través del decreto 698 del año 2017, y conformamos todas estas áreas la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy en día, las distintas áreas conforman, por ejemplo, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, que es la ex Dirección Nacional de Pensiones, la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, que es la que nosotros formamos parte junto a la Dirección de Promoción para las Personas con Discapacidad, que es quien tiene a cargo el registro de prestadores, y después el área también de Sistema de Información, donde se unifica todo el contenido, toda la información que se adquieren a través de las distintas juntas evaluadoras, de las distintas áreas también de discapacidad de las jurisdicciones del país, y nosotros desde ese lugar también pensamos con la información políticas públicas que luego nos permiten tomar decisiones y acciones para mejorar también la calidad de servicios. La Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, hoy en día me dicen que no escuchan nada, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, se escucha muy bien. Habían escrito ahí en el chat. Les comentaba, la Dirección Nacional de Inclusión, que tiene a cargo los programas para acompañamiento, de apoyo hacia las personas con discapacidad, hacia distintas instituciones, y también el área de deportes, que conforman una dirección que tiene cierto acompañamiento, y a la vez se coordina el área de acompañamiento por los programas que tiene la ley de cheques. La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, que es la que tiene a cargo el programa de Incluir Salud, y bueno, hay una Dirección General Técnica y Administrativa que lo que sostiene es quien sostiene toda la Agencia Nacional de Discapacidad, y nosotros internamente, entre todas estas áreas que son muy grandes, con mucho contenido, con mucho trabajo, estamos haciendo un fortalecimiento interno de forma articulada que coordina y quien dirige la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, nuestro director ejecutivo, junto a Greta Pena, que es la subdirectora ejecutiva. Así que, bueno, primero queríamos contarles también cómo está conformada la agencia para ponerlos en autos y que conozcan también este organismo que les mencionaba, que es un organismo joven y que, bueno, y que tiene la temática de la discapacidad, que es transversal también al resto del Estado Nacional, y la verdad es que tratamos de estar cerca siempre de las distintas jurisdicciones y acompañando a cada una de las personas con y sin discapacidad que necesitan cierto acompañamiento, ¿sí? Nosotros, como les mencionaba, vamos a estar viendo ahora un video cuando le pase la palabra al equipo, que van a hacer una pequeña presentación para poder compartir en la misma temática y poder hablar todos en la misma terminología. Así que bueno, espero que disfrutemos. Luego al final vamos a pasar nuestros mails, nuestros contactos. La idea es que podamos tener primero una presentación donde vamos a ver todo lo que mencioné, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas justamente para poder ir acompañando las distintas cuestiones que se fueron viendo en el día de hoy. Sol. Bueno, buenas tardes nuevamente a los que se sumaron en este último ratito. Bueno, la idea es empezar todos hablando en el mismo lenguaje y todos con los mismos términos, para después pasar a introducirnos bien específicamente en todo lo que tenga que ver con el certificado único de discapacidad. Dame un segundo. Cuando Sol. se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad. Bien. Bueno, solo a grandes rasgos les vamos a comentar, seguramente alguno de ustedes ya lo sabe. En el año 2014, la Argentina le da jerarquía constitucional a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Y esta jerarquía constitucional nos abre a nosotros como país un paraguas legal sobre el cual posicionarnos para pensar y repensar todo lo que tiene que ver con políticas públicas respecto del colectivo de personas con discapacidad, como así también, obviamente, todo lo que tenga que ver con el certificado único de discapacidad. Este cambio, esta jerarquía constitucional que adquiere la Convención, lo que hace básicamente es un cambio de paradigma, nos posiciona en otro lugar, ¿sí? Dejando de lado el modelo médico hegemónico reinante hasta hace no mucho tiempo y que todavía queda un poco en el imaginario social, pero este cambio de paradigma lo que hace es hablar de un modelo universal. Ya no se habla más de un modelo médico, sino que se habla de un modelo universal que se va a posicionar en 3 patas distintas, con igual importancia cada una de ellas, y que es, por un lado, las fundamentaciones biológicas, es decir, la condición de salud, el problema de salud de la persona, concreto y real, los condicionamientos sociales, es decir, entender el entorno de esta persona, entender cuáles son los facilitadores y las barreras que esta persona tiene a la hora de transitar su día a día, y por otro lado las motivaciones psicológicas. Este es el modelo biopsicosocial, ¿sí? El modelo universal que nos trae la Convención, y sobre el cual nosotros vamos a pararnos siempre para empezar a pensar y hablar respecto de lo que tiene que ver con discapacidad. Siempre vamos a estar hablando de la interrelación entre estas 3 patas, ¿sí? Las fundamentaciones biológicas, los condicionamientos sociales y las motivaciones psicológicas. Dicho eso, entonces, es que tenemos que hacer la diferenciación específica de lo que tiene que ver con discapacidad y lo que tiene que ver con enfermedad. Cuando estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de una afección física, psíquica, intelectual o visceral, o sensorial, que tiene que ver con una condición de salud, con un problema de salud específico que tiene una persona. Ahora, cuando estamos hablando de discapacidad, lo que vamos a estar haciendo es pensar cómo esa condición de salud impactó en la vida cotidiana de cada una de las personas, ¿sí? Es por eso que si ustedes llegan a ver el dibujo que está puesto debajo de la palabra discapacidad, van a ver que hay una persona que se encuentra realizando diferentes actividades que arrancan con el me levanto y termina con el me acuesto, ¿sí? Esto tiene que ver con que nosotros lo que vamos a hacer y lo que vamos a evaluar a la hora de pensar la discapacidad es pensar cómo esta condición de salud impactó en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Qué cosas antes uno hacía y ahora no puede hacer? ¿Qué cosas... Bien silenciado. Entonces, lo que vamos a ver es eso, ¿sí? Cómo impacta esta enfermedad en la vida cotidiana de las personas y cómo se va a interrelacionar con los factores contextuales de esta persona. Entonces, ante esta situación es que para nosotros es importante que quede claro esto, porque lo que muchas veces nos sucede es que nos preguntan si determinada condición de salud certifica discapacidad o no. Ante esa pregunta nosotros siempre vamos a tener la misma respuesta, y es que no lo sabemos, ya que tenemos que evaluar a la persona, entrevistarla, a ver todos los estudios, los informes, todo lo que presentan en la Junta, y ver cómo esa enfermedad impactó en la vida de esa persona. Con lo cual, por diagnóstico, nosotros no vamos a poder decir si certifica o no certifica discapacidad. Y como les comentábamos que lo que vamos a hablar específicamente tiene que ver con el Certificado Único de Discapacidad, el famoso CUD, nos parecía interesante hacer la distinción conceptualmente de lo que tiene que ver con discapacidad e incapacidad. Muchas veces ustedes habrán escuchado hablar de la mal llamada pensión por discapacidad, que son 2 evaluaciones totalmente distintas, ¿sí? La mal llamada pensión por discapacidad es la pensión por invalidez. Entonces, para diferenciarlos a grandes rasgos, cuando nosotros estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de una junta evaluadora de personas, ¿sí? Esto implica la presencia de 3 profesionales de 3 áreas distintas. El equipo básico es médico, trabajador social y psicólogo, pero también puede haber fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, que formen parte de la junta, pero siempre vamos a estar hablando de una junta interdisciplinaria de profesionales. El producto final, en caso de corresponder la certificación, va a ser el CUD, ¿sí? No va a haber más nada que eso. Y en el CUD no existen porcentajes.
¿sí? No es que uno es 70 u 80% persona con discapacidad. Cuando nosotros hablamos de certificado de discapacidad, hablamos de si la persona es o no una persona con discapacidad, y ahí termina. Y la naturaleza del certificado de discapacidad tiene que ver fundamentalmente con la cobertura al 100% de lo que es medicación, tratamiento, rehabilitación, etc. Eso cuando estamos hablando de discapacidad. Ahora, cuando hablamos de incapacidad, acá es donde ingresa el porcentaje, ¿sí? Cuando se evalúa la incapacidad. Hay dos situaciones que se pueden presentar. La primera es que yo estoy trabajando en relación de dependencia o de manera autónoma y tengo un evento traumático que hace que, por algún motivo, yo no pueda continuar trabajando o desarrollando mi actividad de la manera que lo venía haciendo. En ese caso, y si todavía no tengo la edad para jubilarme, ¿sí? Recuerden que en la Argentina para las mujeres es a partir de los 60 años y para los hombres a partir de los 65. Si no tengo la edad para la jubilación, pero no puedo desarrollar mi tarea laboral, me puedo presentar ante ANSES y pedir una junta médica, ¿sí? Acá hay una de las diferencias, una junta médica donde a través de un baremo se va a determinar cuál es mi porcentaje de incapacidad, y si supero el 66% o más, el producto final va a ser el retiro por invalidez. En los casos en que la persona no se encuentre trabajando en relación de dependencia, tenga una condición de salud que haga que esa persona no pueda insertarse en el mercado formal de trabajo, y esté asociado a una situación de vulnerabilidad, ¿sí? A un contexto desfavorable, puedo acceder a una pensión por invalidez. Como les contaba César al principio, la Agencia Nacional de Discapacidad se compone, entre otros organismos, por lo que anteriormente era la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Es decir, que la Agencia Nacional de Discapacidad, a través del famoso CMO, o el Certificado Médico Oficial, va a dictaminar si la persona tiene el 76% o más de incapacidad laboral, y si esto está asociado a un contexto de vulnerabilidad, entonces se podrá acceder a una pensión por invalidez. Ahí está. Pero fundamentalmente para que quede claro, queremos que digamos, poder haber transmitido, digamos, la diferencia entre lo que es discapacidad y lo que es incapacidad. No son condición sine qua non uno del otro, no es que yo tengo que tener uno para poder acceder al otro, ya que puede suceder, por ejemplo, que una persona tenga un certificado de discapacidad y que no le corresponda la pensión, o que tenga una pensión y no le corresponda el certificado de discapacidad, o que no le corresponda a ninguno de los dos, o que les correspondan los dos, ¿sí? Pero no es necesario tener uno para poder acceder al otro, ya que son dos evaluaciones totalmente diferentes. Dicho esto, entonces, ahora nos vamos a adentrar bien en lo que tiene que ver con el certificado único de discapacidad. Solo para contarle algunas características específicas de lo que tiene que ver con el certificado. En principio es un documento público, que es voluntario y que es un derecho. ¿Qué significa esto? Que sea un derecho significa que cualquier persona en el territorio de la República Argentina, tenga lo que tenga, pase lo que pase, tiene la posibilidad de presentarse ante una junta evaluadora de discapacidad. Desde el año 2015 todas las juntas evaluadoras se han descentralizado, con lo cual cada municipio, cada provincia tiene su junta específica, ¿sí? Que emite certificado único de discapacidad. Esto significa, que sea un derecho significa que ni el vecino, ni la señora de la puerta, ni la que da los turnos, ni el médico me pueden decir si me corresponde o no me corresponde el certificado. Solamente lo va a determinar la junta esto, ¿sí? Entonces, por más que a mí me digan que no me va a corresponder el certificado, si yo quiero pedir una evaluación, tengo el derecho de hacerlo. Que sea voluntario significa que nadie está obligado a gestionar el certificado si así no lo quisiera, y también que en el caso de que yo realice mi evaluación, me corresponda el certificado, durante el tiempo de vigencia del mismo, si yo quisiera darlo de baja, me puedo presentar ante la Junta y pedir la baja voluntaria.
Como les decía, es un documento público y como tal tiene ciertos requisitos y formas que hay que cumplimentar para poder hacer la gestión, ¿sí? Esto significa, se confecciona un expediente para cada una de las personas que concurre a la Junta, donde se le van a solicitar una serie de documentaciones que va a tener que presentar, que luego lo vamos a ir viendo con detenimiento, pero todo eso queda archivado, queda guardado, junto con la evaluación, con el protocolo de evaluación que hace la Junta, y toda la documentación que la gente presentó al momento de la Junta. Como les decía antes, es una evaluación interdisciplinaria, que no se otorga por diagnóstico, es decir que el diagnóstico solo será la puerta de entrada para la evaluación. A grandes rasgos les comento que la certificación de discapacidad se hace con 2 herramientas internacionales. Por un lado, la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión, que es la CIE-10, que nos va a dar la condición de salud. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el perfil de funcionamiento, si esto que hablamos al principio, cuando les decía del modelo biopsicosocial y el impacto en la vida cotidiana, esa parte de la evaluación se hace con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud y la Discapacidad, que es la CIF, que es una herramienta que nosotros utilizamos, que es internacional. Si ustedes vieron un certificado de discapacidad, habrán visto que está repleto de numeritos por todos lados. Cada uno de esos números pertenece a la clasificación de la CIF, y cada uno de esos números significa algo, y es algo que se evaluó en la Junta, que va desde las funciones que están alteradas, las estructuras que están dañadas, el impacto en la actividad y la participación de esa persona, el entorno, el contexto de esa persona, todo eso está consignado en la evaluación y va a estar clasificado a través de la CIF. Como les decía, la Junta Evaluadora es la única que está acreditada a nivel nacional para poder determinar si existe o no una discapacidad. Todos los que formamos parte de la Junta, independientemente de nuestro título de grado o de posgrado, tuvimos que hacer una capacitación específica en certificación de discapacidad. Es una capacitación que se dicta en la Agencia Nacional, ahora se está haciendo a través de Zoom y de otras plataformas, pero de manera presencial lleva aproximadamente 3 meses hacer esta capacitación. Se toma un examen y después el Departamento de Evaluación y Valoración, la Dirección de Rehabilitación, tiene la potestad y la obligación de hacer el seguimiento y acompañamiento de todas las juntas, con lo cual nosotros permanentemente estamos auditando y haciendo acompañamientos a todas las juntas del país para poder unificar todos los criterios y que sea lo mismo certificar en Ushuaia que en San Salvador de Jujuy, ya que el certificado aparte tiene esa validez. Si el certificado tiene validez a nivel nacional, independientemente de donde yo lo haya gestionado, mientras me mueva por el territorio de la República Argentina, ese certificado es válido. Y todos nos manejamos con las mismas normativas de certificación. Las normativas de certificación, la última revisión que se hizo fue en el año 2015, en el entonces Servicio Nacional de Rehabilitación, y se hizo en conjunto con diferentes organizaciones y profesionales especificados en la temática, y se emitieron estas normativas, que aparte fueron consensuadas a nivel nacional, ¿sí? Parte de nuestras actividades también tiene que ver con los encuentros regionales, donde nos juntamos por regiones del país, ¿no? ANEA, Cuyo, y todo esto fue puesto en discusión durante bastante tiempo para llegar a lo que hoy tenemos como normativas vigentes en el país. Y lo último es que no es permanente, ¿sí? Anteriormente ustedes saben o sabrán, los certificados uno lo tramitaba una vez en la vida y ese certificado era válido hasta el día que yo me muera. Hoy en día, y por suerte, se han avanzado un montón estas miradas respecto de la evolución y el funcionamiento dinámico de cada uno de nosotros, y el entender que independientemente, como muchas veces nos dicen, yo no tengo la pierna y la pierna no me va a crecer, digo, independientemente de eso, es entender que las necesidades, tanto de las personas con discapacidad como de las personas sin discapacidad, es cambiante, ¿sí? Que uno no necesita lo mismo a los 5 años, a los 20, a los 80, y la idea del certificado
tienen que ver con el acompañamiento en todo ese proceso de la persona y en los requerimientos que esta persona necesite. Ustedes saben que el certificado tiene en la parte de atrás, la parte de orientaciones prestacionales, sí que dependen de la ley 24.901, también lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero la ley 24.901 es el marco básico de prestaciones, donde tienen una serie de prestaciones para personas con discapacidad, entre las cuales se encuentran las prestaciones educativas, la formación laboral, la rehabilitación, etc. Entonces, yo no puedo poner 85 prestaciones, orientaciones prestacionales de por vida para que cuando sea el momento las use. No, digamos, hay que ir como haciendo el seguimiento y el control de todo esto para acompañar a la persona y tratar de que ya de por sí el trámite de un certificado de discapacidad en líneas generales suele ser bastante movilizante para la persona y para las familias de las personas. Entonces, bueno, nuestra función también es este acompañamiento a cada uno de ellos. Este es el certificado de discapacidad, tal cual se emite actualmente. El mismo está impreso en papel moneda. El papel moneda es a través de la Casa de la Moneda, se obtiene, y tiene es el mismo material que los billetes, ¿sí? que la plata. Si ustedes se fijan, a contraluz, el certificado, el papel moneda, tiene una marca de agua. Todas estas medidas que se han implementado tienen que ver con reducir al máximo la capacidad de falsificación de los certificados de discapacidad. Se imprime, ¿sí? Va todo en tinta de impresora. En la parte de acá arriba, ustedes van a encontrar que tiene un logo que identifica a la Junta, de acuerdo a la provincia donde se emitió ese certificado. Esta parte de acá es un código de barras que se emite automáticamente por sistema. Esto hace que cada certificado de discapacidad tenga un código de barra distinto, no hay dos certificados con el mismo código, y a través de la consulta pública de la página de la Agencia Nacional, se puede chequear, cuando alguien presente un certificado, si el certificado es válido o no, si está vigente o no. No va a otorgar ningún otro tipo de datos, ni de quién es el certificado, eso no va a pasar. Porque una cosa importante que me olvidé de comentarles, es que el certificado de discapacidad no se cruza con ninguna otra base de datos del país. Es decir, que en la medida que yo no comente que tengo un certificado de discapacidad, nadie lo va a saber, ni se va a poder cruzar con ninguna otra base de datos, salvo que se haga la presentación del certificado para acceder a alguna otra cosa. Bueno, y ahí sí, entonces el otro va a saber, pero digo, muchas veces pasa que la gente tiene temor a tener alguna complicación en su trabajo por tener un certificado. Lo importante que se sepa es que esto no salta en ningún lado. Bueno, les decía lo del código de barras, y por último, en esta parte de acá, donde dice certificado número, se va a conformar un número largo, que va a ser la asociación de datos que están colocados dentro del certificado de discapacidad, ¿sí? Con lo cual también es otra de las medidas que hace que sea bastante compleja la falsificación del mismo. Esta parte de acá abajo es un troquelado, ¿sí? Si acá ven, no sé si se llega a ver, pero hay una tijerita. Esta parte de acá se puede recortar y funciona como el pase nacional de transporte, que también después lo vamos a ver en profundidad. Y por último comentarles que a raíz de la situación sanitaria a nivel mundial y a nivel nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió 2 resoluciones. La última es la 1116 del año 2020, por la cual todos los certificados que vencieron durante el año 2020, que vencieron o van a vencer durante el año 2021, son prorrogados automáticamente hasta la misma fecha y el mismo mes, pero del año 2022. Es decir, esos certificados continúan válidos, con lo cual no pueden dejar de darle las prestaciones que esa persona tiene, ni puede caer absolutamente nada de lo que esté asociado a la tenencia de este certificado. Independientemente de eso, y es un esfuerzo muy, muy importante que están haciendo todas las provincias de nuestro país, se continúa haciendo la certificación de discapacidad, tanto sea para primera vez como renovaciones, pero en el caso de que, o sea, conocemos y sabemos a la perfección que muchas de las personas que vienen a gestionar el certificado
sea por primera vez o por renovación, entran dentro de la población de riesgo. Como también sabemos que ahora se están empezando a abrir un poco más, pero digamos, a mitad del año pasado era imposible pensar en conseguir una espirometría, por ejemplo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas estas situaciones es que la agencia establece estas dos resoluciones para poder establecer las prórrogas y que la gente continúe con todo lo que venía asociado a su certificado de discapacidad. Silvia. Bien. Si bien la discapacidad, bueno, vamos a primero a decir los requisitos para la evaluación. Las personas con documento de identidad original y fotocopia, pero también aquellas personas que residen en nuestro país, que son extranjeros residentes en nuestro país, también pueden obtener el certificado de discapacidad mientras dure la residencia, aunque sea una residencia temporaria, será hasta que finaliza la residencia. Si es menor de edad, debe concurrir con padre, madre o tutor, ambos con documento de identidad, partida de nacimiento. En el caso de que la persona posea curador, tutor o algún tipo de apoyo judicial o extrajudicial, deberá firmar la solicitud y adjuntar documentación que lo acredite como tal. También se solicitan el certificado médico, planillas, en general del médico especialista, y estudios complementarios que normalmente nosotros pedimos que no tengan más de 6 meses de antigüedad. Obviamente estamos mucho más flexibles, digamos, en este tiempo, ya que la realidad es que ha sido bastante difícil conseguir, sobre todo para aquellos que están sacando el CUD por primera vez, que se les pide la planilla y los estudios, pero bueno, como ha habido mucha complicación con el tema COVID, entonces hemos estado como más flexibles y bueno, estudios de mayor de 6 meses los podemos admitir. Igual también con el certificado médico. Sí, la siguiente. Bien, si bien la discapacidad es una sola, nosotros adoptamos la denominación de los tipos de deficiencia en cómo están cómo están en la convención. Entonces tenemos básicamente 3 tipos de deficiencia: la sensorial, que está dividida en sensorial visual y sensorial auditiva; la física, que la dividimos en física motora y física visceral; y la mental, que bueno, es mental e intelectual, y así están nominadas en la convención. Bien, la siguiente. Nosotros por tipo de deficiencia pedimos algún tipo de planilla o algún estudio complementario en especial. O sea que todo lo que tenga que ver con la condición de salud va a requerir determinados estudios. Por ejemplo, una planilla, o sea, una condición de salud de origen visual o auditivo, por ejemplo, la deficiencia de origen auditiva, nosotros seguramente vamos a necesitar una audiometría. O sea, hay condiciones en las cuales los estudios complementarios son muy básicos y los necesitamos realmente para la evaluación de la parte, digamos, de la condición de salud. Entonces, tenemos algunas planillas específicas, como para las deficiencias de origen visual, las de origen visceral, o sea, donde tenemos una planilla cardiológica, otro que mide el funcionamiento renal, para los casos de fibrosis quística. En las de origen motor, por ejemplo, una planilla específica para la columna, las patologías de columna o la artritis reumatoidea, retardo del desarrollo, la planilla de miastenia gravis o esclerosis múltiple, y en las de origen mental e intelectual, justamente con todo lo que necesitamos, ya sea para una deficiencia intelectual o mental, o para, en el caso de que la persona curse con una epilepsia. Esto es básicamente lo médico, digamos, ¿no? Entonces, la siguiente. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para pedir un turno? Hay más de 400 juntas en todo el país.
Entonces, la persona ingresa, pero ¿cuál saber cuál es la junta de uno? Entonces la persona ingresa a argentina.gov.ar, hay un ítem que es personas con discapacidad, y ahí vamos a tener cómo iniciar el trámite. Entonces le hacemos un clic y vamos a ver cómo nos aparece en el link. Entonces aparece esto, inicio trámite. Bien, entonces, tipo de trámite, esto es en vivo, ¿no? Solicitud por primera vez, tengo más de 16 años, sí. La persona firma por sí misma, sí, vamos a poner que sí, vamos a poner que tengo cobertura médica, son los datos que va pidiendo la página. Supongamos algo visual, o sea que tengo alguna condición de salud visual, y elijamos, por ejemplo, la zona de Jujuy, por ejemplo. Entonces, vamos a ver dónde está la Junta de Jujuy. La localidad, continuar, ahí está. Continuar. Ahí tenés que elegir tu localidad cerca del domicilio. No, porque no me está funcionando bien internet, entonces no me toma. Esperá, vamos a probar con otra, a ver si con otra. No, Sol, hay un problema de sistemas. Bueno, pero ahí saldría la de San Salvador de Jujuy, que es en realidad la junta de... bueno, no lo vamos a lograr, pero bueno, esto es a vivo, así que tenemos las dificultades de hacerlo vivo. Entonces, yo ya había elegido que tenía una deficiencia visual, que era mayor de edad, que tenía cobertura de salud, entonces me va a aparecer todos los requisitos. Primero, dónde está la junta. Segundo, todos los requisitos. Y luego, si hay alguna planilla en especial, entonces me va a aparecer para descargar esa planilla. Y bueno, con todo eso, vamos directamente a la Junta, llamamos por teléfono, nos contactamos con la gente de la Junta, porque si bien las renovaciones son directamente, o sea, como dijo recién Sol, se renueva directamente, para las primeras veces sí hay Junta, que normalmente se está haciendo o por videollamada o algunas se están haciendo presencial. Bien. La siguiente. Entonces. Bueno, y una vez que tenemos todos los requisitos y que nos presentamos ante la Junta para la evaluación, cuando la Junta realiza la evaluación, vamos a poder obtener 3 resultados en relación a la evaluación, ¿sí? Por un lado, se otorga el certificado y vamos a poder acceder a todos los derechos y beneficios que después vamos a repasar y vamos a charlar y vamos a contarles un poquito. Y también hay 2 otras opciones, ¿sí? Por un lado es dejar pendiente el certificado, en estos casos cuando la persona le falta documentación, o la documentación o estudios que se presentan no alcanzan para poder otorgar el certificado, o en el caso de que se está realizando la evaluación y en la entrevista surgen nuevas condiciones de salud que la persona no trae ninguna documentación como para poder evaluarla, el certificado queda pendiente, la Junta les otorga un comprobante, se les solicita por escrito cuáles son las documentaciones que tiene que presentar, qué tipo de certificado tiene que presentar, qué documentos, no sé, por ejemplo, que falte una partida de nacimiento, que falte la renovación de un DNI, todas esas son opciones que nos pueden hacer que el certificado quede pendiente. Y por otro lado, si el certificado se puede emitir o se puede denegar. Y en el caso de que la denegatoria se emita por parte de la Junta, es importante entender y poder explicarle a la gente e informar también que es un derecho la reconsideración de esa evaluación. Por lo general, estas reconsideraciones, cada provincia y cada lugar está organizado, por ejemplo en provincia de Buenos Aires por regiones sanitarias, donde las juntas de segunda instancia son los que evalúan nuevamente a estas personas. Por lo general siguen la reconsideración depende de la ley de procedimiento administrativo, y esto en cada provincia varía, pero por lo general son 10 días
pero sí es importante que en el lugar donde se otorgue la denegatoria se le pueda informar tanto a la persona que fue evaluada como a la familia que está acompañando a esa persona, cuáles son los derechos de esta evaluación, ¿sí? Entonces, la persona se va con toda la información, tiene que firmar una denegatoria que queda en el expediente, donde se le informó estos plazos, donde se le informó la posibilidad y el derecho que tiene de una nueva evaluación. Ese pedido se hace de puño y letra, es una petición que hace la persona en el momento que se lleva la denegatoria, y se comienza con todo ese procedimiento administrativo. Es importante, y Sol al principio decía que los certificados no se dan en forma permanente. En el caso de los menores de 5 años, se da un máximo de 5 años, y de 6 años en adelante, máximo 10 años. Esto quiere decir máximo, no significa que sí o sí se lo tenemos que dar por este tiempo. La junta evaluadora, en la entrevista, determina el tiempo que se otorgue el certificado. Por ejemplo, cuando recién Silvia comentaba el tema de las residencias precarias, por lo general los certificados se emiten por el tiempo que tenga el permiso de residencia esa persona, y bueno, y hay determinadas situaciones que la Junta evalúa y determina si le dan por 5 años, por 6, por 7 o por 2 años, ¿sí? Entonces eso queda a decisión de la Junta. Mara, ¿estás por ahí? Acá estoy. Vamos entonces. Adelante. Bueno, día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces tratar con personas con discapacidad cometemos algunos errores. Vamos, Díaz. ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarlo? Gracias. Te digo de mejor si cuando hablas normal. Don Toño, tiene que hablar, le enseñas. ¡Ah! Como la señorita de la tele. ¡Hola! Ah, ¡hola! ¿Necesitas algo? ¿Uva? Una fresca de verdura, verdura. Choclo. Lechuga. Pepino. Plátano. Él, yo, ayudar. No. Ayudar. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo, o sea, ¿le hablo? Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. ¡Buena, compadre! Oh, sorry, ¿me agacho? No, si querés me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya. Uy. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. No, señor. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad para poder hacerlo. La ayuda, si es necesaria, siempre es bien recibida, pero no nos tenemos que olvidar que la regla de oro es preguntar antes que actuar. No tenemos que pensar que siempre las personas con discapacidad son sujetos de asistencia o que necesitan ayuda permanentemente. Como vemos también en este dibujito, para nosotros el tema está centrado siempre en las personas y en la posibilidad de realizarnos como todos en nuestro propio nombre. El certificado de discapacidad es un apoyo para la inclusión y trata de ser una herramienta para garantizar la igualdad de trato y oportunidades para todos. Y asociados con el certificado de discapacidad aparecen una serie de derechos y beneficios que los vamos a empezar a comentar
un poquito. En principio nos parece que, sobre todo, y una de las cuestiones que más énfasis da, es la cobertura de salud. Mara, no se te está escuchando. No. Mara, a lo mejor querés apagar la cámara, a ver si ahí se transmite Voy a apagar mejor. la cámara. Sí, voy a hacer eso porque tengo una conexión muy inestable, como podrán haberse dado cuenta ya a esta altura. ¿Mejor ahí? Bárbaro. Perfecto, Mara. Mejor ahí. Perfecto. Bueno, les contaba, no sé para dónde llegué, pero yo seguía hablando para variar. Que con respecto a la salud, son las prestaciones básicas consagradas en la Ley 24.901, que tienen que ver con prestaciones de rehabilitación, estimulación temprana, prestaciones educativas, terapéuticas educativas o terapéuticas. Y a su vez, estas prestaciones tienen que ser dadas en forma efectiva, tanto sea por las empresas de medicina prepaga como las obras sociales de extracción sindical. La encargada del seguimiento y la fiscalización y por cualquier incumplimiento de estas prestaciones es la Superintendencia de Servicios de Salud. En estos momentos las denuncias pueden hacerse en forma virtual, siempre acompañando la documentación necesaria, es decir, cuál es el incumplimiento, cuál era la indicación médica donde se indicaba esa prestación, esa medicación, esa rehabilitación, órtesis, prótesis, etc. La negativa por parte de la obra social y un formulario que es el formulario 075 que se puede hacer en línea. No obstante, es para tener en cuenta que todos los efectores de salud, sean empresas de medicina prepaga o obras sociales, deben tener en sus oficinas este famoso formulario de denuncia y tienen la obligatoriedad de poder elevar desde las propias oficinas la denuncia a la superintendencia, tienen la obligación de tomarla. En caso de que la obra social o la empresa de medicina prepaga se niegue a dar una negativa, lo que sí se puede hacer es solicitar que en un determinado plazo puedan dar respuesta al pedido por X meditaciones, pero y llegado el caso de que no tengan respuesta, se tome eso como negativa, y con eso poder hacer la presentación. Porque es verdad que muchas veces quedan en el aire los pedidos porque no hay negativa de por medio. La superintendencia, a su vez, ahí voy leyendo el chat y voy contestando a medida. El plazo prudencial va a depender siempre de cuál es la prestación y cuáles son los procesos para poder hacer el análisis. Pongan un plazo que ustedes consideren. Es diferente con una prestación, no sé, digo, de una escuela, que por ahí tienen que considerar una serie de requisitos, que con una medicación que tiene que ver con una medicación o cuestiones más de urgencia, ¿no? Siempre la cobertura es al 100% y siempre con la medicación y con todo lo que esté certificado. Es decir, va a cubrir todas aquellas cuestiones que estén relacionadas a la condición de salud por la cual se certificó. Es decir, si hay una medicación, por ejemplo, un antigripal, un antibiótico o lo que fuera que no tiene que ver con la certificación, irá con el descuento de la obra social. Y no obstante de esta cobertura de salud que encontramos, también existen una serie de programas y de apoyos que tiene tanto el Ministerio de Salud para patologías prevalentes, por ejemplo, el caso de la diabetes, etc. Bueno, después si quieren contestamos el resto de las preguntas. Bueno, seguimos un poquito con los derechos, a ver si pasa, ahí está. Otro de los derechos que están asociados con el certificado es el tema del pase de transporte. Tenemos el pase de transporte nacional, que como les mostraba Sol en la parte inferior del certificado, donde está la tijerita, si recuerdan,
Esa parte inferior se puede cortar y plastificar, entonces se utiliza para viajar de los colectivos del 1 al 199, trenes, subtes y micros de larga distancia. En el caso de los transportes provinciales, en cada localidad, en cada provincia, se tramita un pase provincial. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se puede realizar el trámite en forma online, por el pase multimodal, y se pasa se da como una especie de SUBE, que llega a la localidad donde se tramitó el certificado y que se utiliza para los otros colectivos. Están también algunos municipales, pero también se hace en desarrollo o en el área de discapacidad. Después también tenemos el tema de las asignaciones en ANSES, que se tramitan por hijo con discapacidad, la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad. Es importante que tengamos en cuenta que estas asignaciones, en el caso de, por ejemplo, el hijo con discapacidad, se multiplica por 4, entonces es importante que se pueda tramitar estas asignaciones. No se dan, o sea, por el simple hecho de tener el certificado ya automáticamente se da la asignación, sino que es un trámite que se tiene que realizar, ¿sí? Esto es importante que se tenga en cuenta que no se da automáticamente una vez que se emite el certificado, el tema de los derechos o los beneficios. En todo se tiene que realizar un trámite, entonces es importante, no sé, si quiero hacer el pase provincial, tengo que comunicarme con el área de desarrollo o averiguar en mi localidad dónde va a llegar el pase. Si quiero cobrar la pensión, tengo que ir, la asignación, tengo que hacer el trámite en ANSES. Entonces, lo único que simplemente por el hecho de tener el certificado voy a poder utilizar es para los colectivos de las líneas nacionales. Después también tenemos el tema del empleo. Sabemos que con el tema del certificado, el Estado Nacional, los organismos descentralizados y autárquicos, por entes públicos no estatales, tienen la obligación de contratar y tener 4% dentro del cupo de empleados con personas con discapacidad, ¿sí? Dentro del Ministerio de Trabajo también se cuenta con programas de inserción laboral, programas de entrenamiento para el trabajo, hay bolsas de trabajo, también sabemos que hay muchas fundaciones y organizaciones que trabajan todo lo que tiene que ver con inserción laboral, y es importante de que se pueda acceder a la información. La página de Argentina tenemos y contamos con todo el tema de los cupos, el Ministerio de Trabajo, y ahí tienen el contacto del mail, y cualquier cosa también después lo podemos pasar en el chat, como para poder acceder a toda la información a la cual vamos a acceder con el certificado de discapacidad. Volvemos a repetir, no por el simple hecho de tener el certificado voy a tener un trabajo, sino que, bueno, obviamente tengo que anotarme, tengo que entrar en una bolsa de trabajo, voy a tener que cumplir con una serie de requisitos, pero muchas veces el certificado en esto juega como un facilitador importante en el momento de buscar un trabajo. Y después hay otros derechos asociados con el certificado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la exhibición de impuestos municipales, por ejemplo, la ABL. Es importante que tengamos en cuenta que estos beneficios, ¿sí?, están asociados a cada jurisdicción. En cada localidad hay un trámite que puedo llegar a realizar en la municipalidad o en los organismos que podemos presentar para evitar el pago de algún servicio. Por ejemplo, pongo un ejemplo, si yo quiero evitar pagar el gas, tengo que acercarme a la compañía de gas, presentar una serie de requisitos, me van a pedir el certificado, pero a la vez me van a pedir una serie de resúmenes de historia clínica, y además voy a tener que justificar por qué, por mi condición de salud, necesito tener calefaccionada la casa, por ejemplo. Después está todo el tema de turismo accesible. Dentro de la agencia ustedes pueden encontrar en la página también todo lo que tiene que ver con el programa de turismo accesible, que es muy interesante, que se está trabajando mucho con el tema de la accesibilidad en diferentes ciudades, y creo que se está avanzando mucho, pero bueno, eso también se tiene que buscar en la página o en las diferentes localidades para ver qué lugares son accesibles, qué hoteles, qué restaurantes o qué diferentes lugares puedo acceder con el certificado de discapacidad. Y también todo lo que tenga que ver con asesoría legal, que
Bueno, en cada localidad tenemos a DAJUS, tenemos diferentes organismos que brindan asesoría legal gratuita a las personas que tienen certificado con discapacidad. Una cosa importante a dejar en claro acá, como les estaba diciendo Silvi recién, hay que hacer una diferenciación en lo que tiene que ver con derecho y lo que tiene que ver con beneficio, ¿sí? El derecho es lo que está puesto por ley, que en este caso tiene que ver con toda la cobertura del tratamiento, de la salud y demás. Eso es derecho, ¿sí? Y eso es de cumplimiento obligatorio para todas las obras sociales o medicinas prepagas, como también lo tienen diferentes organismos, tanto municipales, provinciales o nacionales, en los casos de que la persona no cuente con una obra social o una medicina prepaga. Hay otras cosas, como estas que les estaba comentando recién, que entran dentro del grupo de beneficios. Beneficios significan que algunas jurisdicciones, que no son de cumplimiento obligatorio, sino que algunas jurisdicciones hacen determinados acuerdos para hacer estas coberturas. Pero no es para todos por igual en todos lados, ¿sí? Porque depende de la jurisdicción donde cada uno de nosotros estemos. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en determinados cines la posibilidad de entrar de manera gratuita a las personas que tienen certificado con discapacidad. Esto no significa que en todos los cines de la República Argentina las personas con certificado de discapacidad van a ingresar gratis, sino que es un beneficio que otorga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así hay en un montón de provincias determinados beneficios a los que se asocian. Por ejemplo, el otro día en una charla nos contaban que hay un parque acuático en la provincia de Mendoza, creo que las personas con certificado de discapacidad entraban gratis. Pero eso no es, digamos, por eso es importante hacer la diferenciación entre lo que es derecho y lo que es beneficio. Lo que es derecho, que es por ley, tienen acceso todas las personas con discapacidad y se puede hacer el reclamo ante el incumplimiento. Lo que es beneficio, no, porque depende de cada una de las jurisdicciones, y por eso es importante acercarse a la Delegación de Acción o Desarrollo Social de cada municipio o de cada provincia. Bueno, acá en este caso les voy a explicar uno de los beneficios, tal como estaba explicando Solana recién, del Certificado Único de Discapacidad, que en este caso sería el símbolo internacional de acceso. Si la persona tiene un certificado único de discapacidad, puede tramitar el símbolo internacional de acceso digital para libre tránsito y estacionamiento, derecho regulado por las normas de tránsito de cada localidad o municipio. Los pasos para tramitarlo desde la fecha de diciembre de 2020 es a través de la página de argentina.gov.ar, o sea que se hace de manera online. Los pasos para realizarlo son los siguientes. Primero, crear una cuenta en la página de argentina.gov.ar, de mi Argentina, validar la identidad e ingresar a la sección Mis trámites en la opción Solicita tu símbolo. El trámite lo puede realizar tanto la persona con discapacidad mayor de 18, y en el caso de los menores, padre o madre, cualquiera de ellos que lo haya acompañado a realizar el trámite del CUD. Ingresan el código de barra del CUD, al cual las chicas le comentaban anteriormente, y la patente del vehículo del cual se traslada la persona con discapacidad. En este caso puede ser un único vehículo o cualquier tipo de vehículo en el cual la persona se traslade, tenga o no vehículo propio. Al finalizar, en la parte de mis documentos, dentro de la misma aplicación, una vez gestionado, encontrarán lo que es la nueva credencial en formato digital junto con el código QR. La descargan, la imprimen y la colocan en la parte del parabrisas visible, en la parte de atrás. En el caso de que no puedan validar la identidad, que es uno de los primeros pasos esenciales para realizar el trámite en mi Argentina, pueden comunicarse con nosotros en símbolos@ambi.gov.ar o a través de puntodigital.gov.ar. Bueno, acá tienen el ejemplo de cómo sale en la página de mi Argentina, en la parte de mis trámites. Dato importante, cuando la solicitud es para uno mismo, los datos salen automáticamente. En el caso que la solicitud sea para un hijo o hija o un representado, deben ingresar de forma manual el nombre, el apellido, el número de documento, el sexo y la fecha de nacimiento. Y luego lo que les comentaba anteriormente, lo que es el código de barra y la patente. Y del lado derecho de la pantalla tenemos el formato en el cual sale con el símbolo, con el QR, un número de control interno, que es con lo cual van a poder verificar los datos del mismo, la veracidad.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adrián, trabajo en la parte de automotores en el sector franquicia y otro de los beneficios que tienen con las personas con discapacidad o las instituciones que asisten a personas con discapacidad es el poder adquirir un vehículo 0 kilómetros sin pagar impuestos. En el caso de las personas con discapacidad está dirigido a aquellas personas que no puedan hacer uso del transporte público de pasajeros y que puedan comprar y mantener dicho vehículo. Los vehículos a los cuales pueden acceder pueden ser de cualquier marca, cualquier versión, cualquier modelo, solo que la versión debe ser la más económica. El beneficio que se les otorga es, en el caso de que quieran adquirir un vehículo nacional, el descuento del IVA. O sea, vendrían a ser, sobre el valor de plaza del vehículo, le descuentan el 21% correspondiente al IVA y el valor que queda es el que pagaría la persona con discapacidad. En el caso de los vehículos importados, lo que se abona del vehículo es el valor FOB del mismo, el valor FOB del auto es el valor puesto en puerto de origen, más flete y seguro para el traslado del mismo. Una vez que ingresa el vehículo al país, no se paga ningún tipo de impuesto aduanero. El beneficio en el caso de los vehículos importados llega a aproximadamente un 40% sobre el valor de plaza de los vehículos. La compra del vehículo debe ser de manera al contado y no están contemplados los planes de ahorro. ¿Cómo se realiza el trámite? Lo primero que tiene que hacer la persona con discapacidad es dirigirse a la FIP que corresponda por su domicilio y solicitar allí un certificado de capacidad económica. Lo que hace la FIP es una evaluación patrimonial tanto del beneficiario como su grupo familiar y va a determinar cuál es el monto máximo por el cual pueden acceder a la compra. Una vez obtenido este certificado de capacidad económica ante AFIP, lo que deben hacer es ingresar a través de la página Trámites a Distancia, deben allí buscar el trámite franquicias particulares y completar tanto la solicitud como una declaración jurada en la cual se le solicitan ciertos tipos de datos personales. Además de la solicitud van a tener que adjuntar alguna documentación, como por ejemplo un certificado médico. No estamos pidiendo el CUD para hacer este trámite. Una factura pro forma del vehículo que desean adquirir, dicha factura pro forma la consiguen en las concesionarias de acuerdo a la marca que quieran comprar, DNI del beneficiario y registro de conducir, y en caso de que no conduzcan, DNI y registro de la persona que vaya a conducir el vehículo. Para iniciar este trámite, mediante la plataforma ATAD, lo que se necesita es tener clave fiscal nivel 2. Una vez que inician el trámite, la Oficina de Automotores analiza la documentación y le gira el expediente a la Junta Médica. La Junta Médica lo que hace, como les expliqué antes, evalúa si le corresponde o no el beneficio de acuerdo a si la persona puede o no trasladarse en el transporte público de pasajeros. Para el caso de las personas que vivían en Capital Federal o alrededor de 50 kilómetros, se la cita en la agencia a esta Junta Médica o se la puede hacer de forma virtual. En caso de que la persona con discapacidad viva a más de 50 kilómetros, lo que se le hace, se le remite una cartilla médica para que pueda realizar la misma en un hospital provincial o municipal cercano a su domicilio. Una vez que realiza esa junta médica, se incorpora digitalmente al trámite y la que define es la junta de la agencia de acuerdo a la evaluación que hayan hecho en el hospital mencionado. En caso de que la junta considere que le corresponde el beneficio, le vamos a otorgar 2 juegos de disposiciones. Una de esas disposiciones se va a presentar ante la concesionaria para que le realicen el descuento correspondiente de acuerdo a lo que haya optado, ya sea nacional o importado. Y la segunda disposición se entrega en el registro de la propiedad del automotor para poder inscribir ese vehículo, ya que todos los vehículos comprados por esta ley tienen una restricción. En caso de que la Junta Médica considere que no le corresponde el beneficio, la persona puede seguir mediante la vía recursiva, por lo cual se le va a realizar una nueva Junta Médica con otro grupo de profesionales que le pueden evaluar y darle el beneficio que la primera Junta consideró que no le correspondía. Para el caso de las instituciones, el beneficio es para aquellas instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que transporten a personas con discapacidad y que brinden servicios de rehabilitación, educación, preferentemente.
El régimen es para la adquisición de un vehículo automotor del tipo transporte público de pasajeros, en el cual lleven a más de 8 personas sentadas o transportadas en silla de ruedas. Además del beneficio de la compra del vehículo con los impuestos, tienen beneficios sobre las rampas para subir a las sillas y anclajes para las mismas. Para realizar el trámite, las instituciones lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden realizar con fondos propios o mediante un subsidio que otorga el Comité de Programas para Personas con Discapacidad. Para ello deben presentar ante el comité un proyecto solicitando el subsidio, y en caso que el comité considere que le corresponde, le va a dar un subsidio para poder comprar casi la totalidad de dicho vehículo. Una vez que obtengan el subsidio o quieran comprarlo en forma particular con fondos propios, como les dije antes, de la misma manera. Ingresan a través de la página Trámites a Instancias, hay 4 opciones, instituciones gubernamentales o no gubernamentales, con subsidio y sin subsidio, o para instituciones privadas con subsidio o sin subsidio. Como les dije antes, tanto las instituciones como los beneficios para los particulares tienen ciertas restricciones. Esas restricciones son que, por ejemplo, en caso de comprar un vehículo nacional, ese vehículo no puede ser vendido ni embargado por el término de 30 meses, y en caso de los vehículos importados, ese vehículo no puede ser vendido ni embargado por el término de 4 años. A este trámite lo llamamos libre disponibilidad. Lo que hace es liberar ese vehículo de la restricción que marca la ley para que puedan acceder nuevamente a la compra del vehículo, tanto instituciones como privados. Otra de las opciones por las cuales pueden solicitar la libre disponibilidad puede ser como consecuencia, en caso de los particulares, de agravamiento por la discapacidad, y para cualquiera de los otros, y por fallecimiento del titular, y en el caso de las instituciones, además de estas dos, pueden ser por robo del vehículo o por siniestro, siempre y cuando la compañía aseguradora contemple la destrucción total del mismo. El trámite se inicia de la misma manera, como les dije, a través de la página Trámites a Distancia. De acuerdo a la libre disponibilidad que quieran solicitar, buscan ahí hay por tiempo transcurrido, que es lo del tiempo que yo les marqué, por agravamiento, por robo o hurto, o por fallecimiento del titular. Una vez obtenida la libre disponibilidad, como les dije, tanto particulares como instituciones pueden acceder de nuevo al beneficio de la compra. Bueno, gracias Adrián, bueno, gracias a todo el equipo. Ahí están nuestros contactos, ¿sí? Tanto atención al usuario @andis.gov.ar como símbolos @andis.gov.ar, automotores @andis.gov.ar y rehabilitación @andis.gov.ar. Todos estos mails los contestamos quienes estamos aquí compartiendo con ustedes este espacio, ¿sí? Así que lo que tiene que ver con símbolos o automotores, como estuvo tanto Corina como Adrián contando sobre las distintas tramitaciones, se pueden contactar por ese medio, o si no, todo lo que estuvo charlando el resto del equipo, también o consultas que tengan que ver con la certificación, lo pueden hacer al mail de rehabilitación o al de atención al usuario, que ahora los vamos a pasar por el chat para que los tengan a disposición. Joana, bueno, si te parece, hacemos un inicio de preguntas, que vi que en el chat había varias que habían escrito las personas, si te parece ir leyéndolas y nosotros todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas los respondemos, ¿sí? Y después, bueno, vamos acompañando también las inquietudes que van teniendo las personas. Bien, sí, me anoté unas cuantas del chat. A ver, arranco por esta. ¿Cuál es el criterio que se aplica cuando la zona geográfica en la que está la persona afecta la funcionalidad? ¿Se tiene en cuenta eso? Sí, por supuesto. Es parte de uno de los pilares de los que hablamos del modelo universal, que tiene que ver con los condicionamientos sociales. Estas cuestiones también son tenidas en cuenta, y por supuesto entendemos que hay situaciones y condiciones de salud que funcionan de una manera bajo un clima y funcionan de otra manera bajo otro clima, y esto es también tenido en cuenta, y de eso se trata justamente la evaluación, el poder hacer el 1 a 1. Y aprovecho, ya que estoy haciendo esta respuesta, porque he visto en el chat bastantes preguntas respecto de diagnósticos, y es lo que veníamos diciendo desde el principio. Nosotros no podemos responder por diagnósticos porque cada evaluación es distinta,
y ante una misma condición de salud hay personas que van a certificar discapacidad y hay otras personas que no, teniendo exactamente la misma condición de salud. Perfecto. Sí, también hay algunos ítems sobre la medicación, la cobertura de medicación, que muchas veces excede la medicación que corresponde a la condición de salud por la cual se está certificando. Esa es la que tiene la cobertura del 100%. Ahora, si a su vez la persona tiene hipertensión, diabetes o lo que sea, que no tienen secuela como para acreditar discapacidad, entonces la cobertura será la que le da la obra social. 40%, o si es enfermedad crónica, el 70%. Bien. A ver, otra. ¿Qué otras preguntas había? Porque ahí me Preguntaron respondieron recién unas cuantas. sobre la prórroga de nuevo. Nosotros hoy, Sol había comentado que se prorrogaron todos los certificados de discapacidad que vencieron en el 2020, los que vencieron en esta parte del 2021 y los que van a vencer también en el 2021 hasta el 31 de diciembre. Todos esos certificados van a vencer en la misma fecha, ¿sí?, en el año 22. Si tienen los requisitos, como mencionó el equipo, que se acerquen a la Junta Evaluadora, así puede justamente evaluarse y no esperar el año que viene, porque también nosotros estamos acompañando a las juntas evaluadoras, justamente entendiendo de que vamos a tener una demanda muy elevada para evaluar, por lo cual si hoy tienen los requisitos, la prórroga justamente está pensada para acompañar a esas personas que menos acceso tienen a obtener la documentación o los requisitos para ingresar a una evaluación, ¿sí? Así que esa persona que se le venció en el 2020, que recién preguntaba en el chat, recién se le va a vencer en el año 22 en la misma fecha. Bien, siguiendo ese punto, quizá para reforzar, ¿cómo hacen aquellas personas que requieren el CUD pero no se pueden trasladar hasta la Junta Evaluadora? ¿Cómo se manejan en esos casos? Eso en realidad depende mucho de cada una de las juntas evaluadoras y de los recursos que cada una de las juntas tengan, ¿sí? Hay juntas que reciben toda la documentación por correo electrónico, una vez que se chequea toda la documentación, que esté todo completo, se pide que algún familiar acerque esa documentación y después se coordina una videollamada. En los casos en que las personas puedan trasladarse y quieran hacerlo, se hace de manera presencial. Eso va a depender siempre de los recursos de cada una de las juntas y cómo se vayan manejando cada una de ellas. Pero en general, digamos, lo bueno que nos trajo la pandemia, si hay algo bueno que haya traído esta pandemia, es la virtualidad a la hora de hacer evaluaciones y poder evaluar a personas que se encuentran internadas o que se encuentran en instituciones o que están en geriátricos o en residencias, que a través de un teléfono uno las puede ver, las puede evaluar y hay algún otro familiar, amigo, vecino o quien sea que nos puede acercar la documentación. Ok. Y otra más. ¿Se pueden combinar las planillas de discapacidad? Por ejemplo, que haya una persona con baja visión, que además tenga deterioro cognitivo, que haya factores psiquiátricos. ¿Cómo es en esos casos? La persona en un primer momento, cuando hace el contacto inicial, siempre se le va a pedir que nos cuente cuál es el problema de salud que motiva la gestión del certificado. Ahí siempre la familia o quien sea nos va a comentar cuáles son los problemas de salud de la persona, y ahí se les va a enviar todas las planillas. A ver, el que haya planillas no significa que sean condición sine qua non para hacer una evaluación. La planilla lo que tiene es que tiene una serie de datos específicos que nosotros sí o sí necesitamos a la hora de evaluar. Pero que si esos datos se encuentran en un certificado médico, la planilla no es necesaria, no es que sin planilla no se evalúa. Solamente que a veces las planillas lo que sirven es para los profesionales tratantes, el equipo tratante de la persona, que sea una forma de orientación respecto de la documentación. Pero se pueden combinar porque existen multideficiencias, ¿sí? Es decir, tener más de una deficiencia a la hora de hacer la evaluación. O sea que una persona puede llevarse en mano o tener por correo electrónico 2, 3, 4 o 5 planillas, o no, y tener un certificado médico donde conste absolutamente toda la información de esa persona, más los estudios complementarios,
más los informes de los profesionales tratantes. O en el caso de que en la entrevista surjan estas nuevas situaciones, es lo que decíamos recién, que queda el certificado pendiente, se pide esa documentación y se vuelve a evaluar. No es que si no trajeron la documentación en una primera evaluación ya no se incluye en el certificado, sino que se le pregunta a la persona si desea que se evalúe esa deficiencia y se le entrega la documentación para que se presente y se pueda otorgar un certificado más completo, para que tenga la cobertura, como decía recién Silvia, de que si no está en el certificado no va a tener el 100% de la cobertura, entonces es necesario hacer una evaluación integral. No es que se da un certificado por una deficiencia visual, por una deficiencia motora, se hace completo. Esto que estaba mencionando tanto Solana como Silvina, yo estuve leyendo ahí en el chat que hablaban de flexibilizar justamente los requisitos para ingresar a una evaluación. Y quizás muchas veces se encuentran con un montón de planillas, y para resumirlo es fotocopia de DNI de ambas partes y un certificado médico del médico tratante, sea en un hospital público o en una institución privada, donde certifique absolutamente toda la parte de secuelas y acompañe los estudios de lo que está certificando el médico, ya puede ingresar a una junta evaluadora así, justamente para certificar discapacidad. Es mucho más sencillo, quizás viéndolo de esta manera, que cuando empiezan a bajar todas las planillas y que las tienen que completar. Bien. Preguntaban, cuando el certificado queda pendiente, ¿el tiempo sigue corriendo para los estudios? ¿Pueden vencerse? Pueden vencerse si la persona tarda más de un año en volver a presentar la documentación. Una vez que está acreditado, digamos, obviamente se tiene en cuenta esto. Ahora, si pasó un año y medio, como a veces sucede, en que vuelven a traer la documentación, es importante, y esto también viene a colación de alguna de las preguntas que leímos en el chat, así medio rapidito mientras dábamos la presentación, respecto de las renovaciones. Las renovaciones no son automáticas. ¿Por qué? Porque la evaluación es al momento actual, es una foto del momento actual, de la condición de salud y de las secuelas. Hay muchas condiciones de salud que con tratamientos y acompañamiento se van modificando y no entran dentro de lo que es discapacidad al momento de la renovación. Digamos, cuando estamos hablando de discapacidad siempre es importante tener en cuenta que estamos hablando de una condición de salud grave, ¿sí? De moderada a grave instalada a lo largo del tiempo en esa persona. Entonces, siempre todo lo que tenga que ver con renovaciones, o si la persona, por ejemplo, perdió el certificado, si la persona perdió el certificado, por más que el certificado ese se encontrara vigente, es una nueva evaluación. ¿Sí? Va a tener que volver a presentar la documentación, obviamente, si lo perdió en un plazo de, no sé, 6 meses, 5 meses, en ese tiempo no, pero si yo tengo un certificado emitido en el 2015 hasta el 2025 y lo perdí, claramente mi situación no es la misma que en el 2015, porque puedo estar mejor o porque puedo estar peor, y hay algunas cuestiones que deben de modificarse. Entonces, siempre la documentación se va a resguardar y se va a tomar con un criterio y sentido común, ¿sí? Obviamente, si se tarda para un trámite pendiente entrar la documentación más de un año, obviamente va a haber que renovarlo. Ahora, si te pasan 1, 2 meses, 3 meses, obviamente ahí en esos casos no. Bien, a ver, sigo buscando las preguntas. Preguntaban por una web donde puedan tener más información respecto a los beneficios. Se mostró igual, pero si quieren repetir cuál es el link. www.argentina.gov.ar, y en el buscador ponen certificado único de discapacidad y ahí les va a traer toda la documentación referida al certificado. Tanto sea el simulador para chequear la dirección de correo de donde corresponde la junta, la cartilla de derechos y beneficios, todo lo que tenga que ver con las normativas de certificación y todo lo que tenga que ver con actividades, lanzamientos, resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Discapacidad. Perfecto, bien. Después hay algunas consultas que tienen que ver, por ejemplo, no sé, el concesionario no le quiso dar la proforma porque no puede comprometerse con un valor fijo, o determinadas situaciones de este tipo, o no sé, por ejemplo, que la junta no esté trabajando virtual, no sé, por ejemplo, y que la persona no puede trasladarse. ¿Cómo resuelven esas situaciones las personas que se encuentran en estas situaciones? Bueno, Adrián, si te parece responder. Dale.
ante la consulta con respecto a las concesionarias no tienen una obligación de otorgar una factura pro forma. Las marcas no hay una obligación escrita por ley en la cual tengan la obligación de vender un modelo de vehículo. Queda a libre criterio de ellas. Algunas lo hacen y otras no. Hay que averiguar, tendrás que averiguar en las distintas concesionarias si están vendiendo autos bajo el régimen de la ley. Pero no es una obligación de ellos tampoco. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con las juntas evaluadoras que hablaban de lo virtual y lo presencial, como mencionaba hoy también Solane y Silvina, hay distintas juntas evaluadoras, algunas que están haciéndolo de forma virtual, otras de forma presencial. Nosotros desde la Agencia Nacional estamos tomando muchas de las demandas de juntas evaluadoras a raíz de la pandemia, también estamos evaluando de forma virtual, así que pueden ponerse en contacto con nosotros para ver la situación y articularla también con el resto de las juntas evaluadoras, o bueno, nosotros mismos desde la ANDIS, poder acompañar la inquietud que tenga la persona. Bien, y una más que quedó ahí dando vueltas. Yo ya tengo el certificado y me surge otra patología. ¿Cómo hago? Tiene que comunicar con la junta evaluadora que emitió el certificado. Siempre es importante tener en cuenta, bueno, que esto no lo pudimos mostrar en el simulador, pero siempre la junta evaluadora que nos va a corresponder tiene que ver con el domicilio que yo tengo en el documento de identidad, independientemente de donde yo viva, ¿sí? Tiene que hacer el cambio de domicilio, pero siempre se va a tomar la dirección del documento de identidad. Me presento ante la junta y lo que se solicita, la figura que se solicita es la de reagravamiento. Y otra vez lo mismo, cuando yo presento un reagravamiento por un certificado que yo tengo vigente, por ejemplo, yo tengo un certificado emitido por una deficiencia sensorial auditiva, ¿sí? Tengo una hipoacusia bilateral y tengo un certificado emitido por eso. En el medio de la vigencia de ese certificado, tengo un problema de que tengo que empezar a hacer diálisis por una insuficiencia renal. Se evalúa todo, pero pónganle que yo tenía el certificado emitido en 2015 hasta 2025 por la parte sensorial, auditiva. En el 2020 empiezo a tener problemas y necesito que evalúen la deficiencia de origen visceral. Cuando yo me presento en el 2020 a hacer la evaluación por la parte visceral, voy a tener que volver a presentar la sensorial que ya presenté. ¿Por qué? Porque en el caso de que me corresponda la visceral, se va a dar de baja el certificado que ya estaba y se hace un nuevo certificado contemplando las dos condiciones de salud. Perfecto. Y sigo leyendo, ¿no? Me parece que estaría bueno, algo que mencionaron muy al principio, pero traerlo de vuelta, el tema de la pensión por invalidez y la diferencia con el CUD, que me parece que está bueno volver a mencionarlo. Y cómo no, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de si se es o no una persona con discapacidad. No hay porcentajes y el producto final es el certificado único de discapacidad en el caso de que corresponda, cuya naturaleza es la cobertura de salud, ¿sí? Todo lo que sea tratamiento y medicación al 100%. Cuando hablamos de incapacidad, sí hablamos de un porcentaje, y en el caso de la pensión por invalidez, es esta condición de salud que no me permite insertarme en el mercado formal de trabajo, que tengo que tener un porcentaje superior al 76%, esto se evalúa con un baremo, donde todo lo que la persona tiene va a ir en sumatoria, cada cosa tiene un porcentaje, y aparte tiene que estar asociado a una situación de vulnerabilidad, a un contexto social desfavorable, no estar trabajando en relación de dependencia, no estar percibiendo jubilación, no tener ninguna propiedad a mi nombre, digamos, tiene como toda una serie de requisitos, ya que la misma está pensada para personas que no pueden insertarse en el mercado formal de trabajo y que aparte están en una situación de extrema vulnerabilidad. Eso es lo que tiene que ver con la pensión. Ahí sí es por porcentaje, es una junta médica, no es una junta interdisciplinaria, y en el caso de que corresponda es una pensión por invalidez. En la página de Argentina que decía recién Sol, van a encontrar toda la información de cómo tramitarlo y cómo son los pasos a seguir también. Ahí se ingresa también el tema de la pensión, ingresa ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Sí? Entran los dos agentes a formar parte
la gestión de la pensión por invalidez. Por lo general el certificado lo adjuntan como documentación, pero como decíamos, no es necesario tener el certificado para que tengan la pensión, ni tener la pensión para que tengan el certificado. Y en general aquellas personas que tienen certificado único de discapacidad pueden acceder a algún tipo de asignación, ¿sí? A través de ANSES, como las que se mencionaron a lo largo de la presentación, que suelen ser mucho más veloces, ¿sí? A la hora de poder cobrarla. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la asignación por hijo con discapacidad es casi automática ante la presentación, y ahí el salario familiar se multiplica por 4, digamos. El proceso va como mucho más rápido que en el caso de la pensión, a la cual obviamente tienen derecho a ser evaluados, pero bueno, también está esto de que los tiempos a veces son un poquito más rápidos a través de las asignaciones. Yo no estoy viendo más preguntas. No sé si vieron alguna más. Si no, estamos. Bueno. Más que agradecidos estamos. Súper interesante, buenísimo que hayan estado todos, que hayamos logrado hablar así con tanta, digamos, de tantas cuestiones vinculadas al CUD, que siempre quedan como fragmentadas, y está buenísimo entender que todo está todo junto, ¿no? Que tiene que ver con el certificado único de discapacidad, y poder aclarar qué tiene que ver y qué no. Obviamente los tengo que comprometer a una próxima, seguramente, porque, digamos, surgen dudas todo el tiempo y está buenísimo tener estos espacios. Muchas, muchas gracias a todos. Realmente un placer tenerlos. Gracias a vos, Joana, y a todo el equipo de EMA, que siempre está presente. La verdad que es un placer acompañar el trabajo que vienen realizando desde la organización, también a la APA, a Florencia Braga Méndez y a Carolina Oliveto, que estuvieron trabajando en la organización también de este encuentro. Nosotros estamos a disposición desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Nuestra idea es llevar información clara, certera, por eso estamos predispuestos a seguir acompañando este tipo de encuentros. Si hay una fecha por delante, obviamente contarán con el mismo equipo, con toda la temática, como lo hicimos durante estos 2 meses que vinimos preparándolo. Digo, fuiste armando algunas inquietudes que tenían desde la organización, muchas de las personas que trabajan y demás, y bueno, esa es la idea, formar equipos de manera articulada entre el Estado, entre las organizaciones, porque creemos que es la única manera de poder mejorar cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad. Y bueno, hoy a nosotros nos toca la temática del certificado único de discapacidad, todo lo que tiene que ver con discapacidad, y bueno, y en base a eso ponemos el Estado a disposición y todo el equipo que nos viene acompañando desde la Dirección de Rehabilitación con los distintos servicios y trámites que llevamos adelante. Así que gracias, fue un placer. A todo el equipo de la Dirección de Rehabilitación, que siempre están a disposición preparando estas actividades, que sé que hace varios días que vienen organizándolo, así que es un placer poder estar hoy presente, y bueno, y en lo que viene también. Bueno, los dejamos, la charla queda grabada, va a estar en nuestro canal de YouTube, y bueno, y estamos a disposición todos para responder y para acompañar en este proceso. Así que muchas gracias, y bueno, besos a todos y buenas tardes.